Estamos en un instante con Juana Morín para ver lo que fue la fiesta de designaciones en la AFI de Mauricio Macri, en la oficina, la agencia de espías. Uno de los temas que más estamos llevando adelante en C5N, que estuvimos mostrando, que Juana Morín lo explica como nadie. Ahora en un instante lo vemos porque es uno de los temas también que en este enero dio mucho que hablar. Bueno, nos vamos directamente, pensé que teníamos ahí, nos vamos al encuentro de Juana Morín, que el jueves pasado se la bancó acá, 2 horitas. 2 horitas. Conduciendo, muy bien. El día de lo de Soleimani también, un día donde agenda internacional más que movida y que también mucho de acá. Y digamos todo, tenía que llenar unos zapatos muy grandes también, porque me tocaba la conducción del programa de Darío Gaño. Esperemos haber estado a la altura de las circunstancias. Buenos comentarios, así que muy bien. Bueno, porque y con la gran producción de C5N, Minuto1.com, las redes, donde ahí vemos, tenemos la cercanía con todo lo que está pasando afuera, que es muy importante también verlo. De hecho, el martes era trending topic Tercera Guerra Mundial. Con algún mal análisis uno podría estar mal parado, pero acá con toda la producción de C5N es más fácil. Uno está bien cuidado, totalmente, es cierto. Hay que pararse acá y hablar un rato nomás. Pero hoy tenemos tu fuerte, que es la investigación y este tema que venía siguiendo. Bueno, vamos a hablar un poco de una difícil situación. La verdad es que todos los ministerios están atravesando una difícil situación. Ninguno de los ministros que asumió ha dicho: la verdad encontré todo en orden. Estaba todo bien. Nunca sucede tampoco, hay que decirlo también, pero en el caso de la Agencia Federal de Inteligencia la situación es todavía un poco más particular. Nosotros nos hemos referido ya con preocupación a lo que venía sucediendo en la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Por qué? Porque fue una de las grandes herramientas que utilizó el macrismo para perseguir a dirigentes opositores. De hecho, todavía estamos viendo los resabios y los coletazos de esa persecución dispuesta desde el propio Estado a través de estos sótanos de la democracia, como sostuvo Alberto Fernández, con, por ejemplo, los testigos arrepentidos que de golpe se desarrepienten. El caso de Alan Bogado hoy en Radio 10 es realmente categórico en ese sentido. Y lo cierto es que, decíamos, marcábamos cierta preocupación en cuanto a que Alberto Fernández el 10 de diciembre anuncia la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia y suceden unos 15, 20 días donde nadie sabía absolutamente nada sobre la intervención, no había salido el decreto. Alberto Fernández ya lo había anunciado y sobre todo, ¿quién era la persona a cargo de la intervención? El interventor, interventora. Exactamente. Fue Cristina Camaño, finalmente, alguien que tiene una larga trayectoria en este sentido, e intachable también, hay que decirlo, alguien que planea una democratización de alguna manera de las fuerzas de inteligencia. Lo que se encontró Cristina Camaño es literalmente un desastre, como era de esperarse, pero vamos a ver en números tarea que tiene Cristina Camaño. Desastre. Lo que sí, la previa de todos los números que vamos a ver, el gobierno que decía, el gobierno anterior, que el gasto había que cuidarlo y demás, que tenía gastos reservados altísimos. Y había editorialistas cercanos al gobierno anterior que decían, esto se usa en campaña, digamos. Miles de millones de pesos que la AFI... Un poco más de 9 millones no de pesos, tenía, sí, unos 10.000 millones que la AFI no tenía ninguna necesidad de andar justificando ni de rendir cuentas. Los sótanos de la democracia superpoblados. Sí, mirá, 1.600 espías. Total espías 1.600 de la AFI. Que entraron en la gestión de Macri 829. Más de la mitad de la planta de la Agencia Federal de Inteligencia entraron en la gestión de Mauricio Macri. Una nueva agencia. Sí, se renovó, ¿viste? El público se renueva, dice una conocidísima conductora. Bueno, los espías también. Entre agosto y diciembre, es decir, después que estuviera casi confirmada la derrota de Mauricio Macri, porque todos sabíamos después del 11 de agosto que por lo menos era difícil que lo diera vuelta. Marcos Peña era un poco más optimista. Lo cierto es que Arribas parece que no, porque designó 523 espías en un lapso muy corto. Vos decís, tanta renovación hubo. Sí. Más adredemente tonta. ¿Y qué tipos de tareas podían tener entre agosto y diciembre de la última parte de la gestión de Mauricio Macri? Bueno, yo creo que tiene que ver con, por un lado, realizar el trabajo sucio que pueda llegar a quedar pendiente y por otra parte, dejar minada la Agencia Federal de Inteligencia. Es decir, para lo que viene. Si de 523 echaron a 513, porque detectaron que 513 designaciones eran irregulares, vos ganaste 10 espías adentro. No está mal. Bueno, lo cierto es que han habido... Entre los nominados, entre los que entraron en realidad a la Agencia Federal de Inteligencia, tenés familiares de funcionarios, custodios de futbolistas, ex custodios de futbolistas, familiares de empresarios, de directivos de empresas muy reconocidas. Obviamente no podemos dar nombres por cuestiones más que obvias de leyes de seguridad, pero lo cierto es que hay
todo menos espías que han ido a la Escuela Nacional de Inteligencia, digamos. Sí, Muy claro. llamativo. Tienen que ver más con el gasto, con lo que decís vos, cómo instalar una nueva agencia, que por ahí esas nuevas tareas. Entonces. Vos sabés que me decía gente de la nueva administración, de la AFI, gente de la AFI de carrera incluso, que, por ejemplo, una cosa muy chiquita pero que grafica a la perfección lo que sucedió. Cuando pierden las elecciones dejan de hacer absolutamente todo salvo los chanchullos, digamos. Seguían dedicándose al espionaje paralelo, etcétera, pero, por ejemplo, le dejaron de pagar al Canillita. Vos te rís, pero es literal, le dejaron de pagar al Canillita. Se acercó alguien y le dijo, discúlpame, yo le estuve... O sea, hubo una gente que tuvo la gentileza de pagar la Canillita y le pasó la factura después. Bueno, así te encontrás con situaciones por todos lados. Empresas muy llamativas a las que se le realizan compras, como si te dijera... Le compran, por ejemplo, no sé, Resmas para 5 años. ¿Y por qué te compras 5 años de Resmas cuando ya te estás por ir? Claro. Realmente hay situaciones muy extrañas. Se dejaron de pagar los servicios básicos, por ejemplo. Sí, que, a ver, este tipo de cosas pasan muchas veces en las transiciones, pero sobre todo está pasando mucho en varios ministerios. Cuentan que vieron cosas similares. Por ahí en otros ministerios es menos relevante, pero acá es hasta simbólicamente muy fuerte. 210 autos tiene a disposición la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Para qué? Bueno, ¿te acordás que el Instituto Patria en su momento había difundido un auto que lo seguía, que estaba un día, 2 días, 3 días? Cuando le buscaban la patente, increíblemente estaba a nombre de la Agencia Federal de Inteligencia. Y se incluyeron varios choferes, por ahí tiene que ver con eso. Acá esta parte es la más grave. Digo, el gasto sí también, porque encima le pega a la retórica del gobierno de Mauricio Macri, que no había que gastar, que había que cuidar, y encima teniendo unos gastos reservados más que importantes, 10.000 millones de pesos. Pero esta es la parte por ahí más fuerte, no es solo plata. Bueno, ¿en qué iban los fondos reservados de la Agencia Federal de Inteligencia? Bueno, la gran sospecha, y por eso se está haciendo una auditoría dentro de la intervención de la AFI, a perseguir opositores. Algo que igual hay que decirlo. Como el macrismo, nadie utilizó la Agencia Federal de Inteligencia. Digo, está claro y me parece que cada vez vamos a saber más cosas y nos vamos a preocupar cada vez más por la fragilidad de la democracia en ese sentido. Pero lo cierto es que todos los gobiernos transversalmente utilizan la Agencia Federal de Inteligencia como una suerte de aguantadero político y se utiliza para diversas cuestiones. El macrismo lo utilizó directamente para plantar pruebas, para actuar con jueces, con fiscales y para encarcelar, por sobre todas las cosas, a dirigentes opositores. De hecho, te hago una mínima corrección en este tema, que es el tema es las escuchas entre Cristina y Parrilli. La filtración es un nuevo tema, es como otro ítem que también incluye al aparato mediático. Sí, totalmente. Bueno, el aparato mediático que salía a correr y se encontraba escuchas atrás de un árbol en Palermo, por ejemplo. La extorsión al juez Carsolio resultó sobreseído a Rivas y Magdalani en esta causa por parte del juez Lijo. De todas maneras, quedó todavía una línea de investigación que se sigue en Comodoro Pi. Causa de gas natural licuado, la intervención de Marcelo D'Alessio. Digo, realmente la gran sospecha es que a D'Alessio se le pagan con los fondos reservados justamente de la Agencia Federal de Inteligencia, y ahí está la famosa pericia de Cohen, que es un hombre que buscaba en Rincón del Vago para darle categoría de pericia y de auditoría a los favores que le pedía Bonadío, y así encarcelaban gente. Muchas veces no sé si estás usando metáforas o si realmente estás hablando sobre... Porque muchos de estos casos, después cuando están las denuncias armadas y demás, son así, son medio paparruchadas, por decirlo de alguna manera. La causa de gas natural licuado de hecho está procesado el perito Cohen por falso testimonio. Inventó literalmente una pericia para literalmente perseguir y encarcelar a dirigentes opositores. Casanelo en Olivos, ¿te acordás? La cantidad de tinta que han gastado diciendo que el juez Sebastián Casanelo se había reunido en Olivos con Cristina Kirchner y que ahí habían pactado que la ruta del dinero acá iba a llegar hasta cierto punto y después no. Bueno, también agentes de inteligencia de por medio. De hecho, todavía se está investigando y tramitando en Comodoro Pi. Y los arrepentimientos, bueno, lo que ya sabemos de todas las causas, los arrepentidos desfilan por todos lados y ahora empiezan a surgir pruebas y testimonios que dicen que los arrepentimientos fueron guionados. ¿Por quién? Los servicios de inteligencia. Claro que sí. Y bueno, si tenían creativos, está bien que... Claro, sí, había que usarlos. Claro. Sí. Los cambios que se vienen, revisar los contratos, lo decíamos, desarticular esta mega estructura, quitar la intervención en la justicia federal. Básico. Digo, si se logra esto, los otros puntos ya no importan. Claro, esto es muy difícil, obviamente. Totalmente. Y por último, se está haciendo una auditoría de todos los gastos de fondos reservados realizados por Arribas. Ahí la verdad... Esto es lo que decíamos recién, estos 9.600 millones de pesos que... Después andás a ver dónde se gastaron y cómo, y a ver cómo se exigen también. Claro,
Acá tenés gente que, por ejemplo, hay anotaciones que dicen yo al espía Darío Gaño, es un caso hipotético, sí, no. Porque ahora Yo al espía Darío Gaño le di 10 millones y la llama a la intervención y le dice, discúlpeme señor Gaño, usted le dieron 10 millones, ¿en qué los gastó? Entonces lo que me decían es que debe haber espías en este momento en algunos restaurantes, en algunos food trucks, juntando papelitos para tratar de justificar el dinero que le dieron. Pero esos 10 millones que le dieron a uno, ¿dónde está anotado? ¿Está anotado que se lo dieron o alguien tipo arrepentido diciéndole 10 Tengo entendido que sí hay un registro de lo que se le asigna a cada uno, de las áreas, etcétera, y que después esas áreas deberían rendirlo por lo menos puertas adentro. Acá la gran cuestión es que vos no vas a encontrar una factura de Marcelo D'Alessio, por ejemplo. Claro. No creo. Digo, si fueron tan burdos, tal vez sí. Pero lo cierto es que los gastos reservados justamente lo que te permiten es hacer ese tipo de maniobras y de muñequeos para evitar cualquier tipo de control y evitar que vos sepas en definitiva quién es un agente inorgánico y quién no. Sí, va a dar mucho que hablar este tema, no solo por la plata, sino por lo que decías vos recién, que influyó mucho en la política y en lo mediático en Argentina. Y bueno, Juan es quien mejor lleva este tema. Gracias, Juan. No, por favor. Bueno, les decía recién que nosotros tenemos para mostrarles cómo el FMI empezó a recomendar grabar a los más ricos, pero lo más importante de hoy es lo que dijo el FMI sobre el gobierno de Alberto Fernández y eso es lo que vamos a debatir ahora. Bueno, el FMI y toda la economía es lo que vamos a debatir. El FMI dijo que este primer mes, lo escuchábamos recién Alejandro Werner, ha sido o sigue siendo observado que aceptaban el diálogo y buena parte del inicio del gobierno de Alberto Fernández. Es lo que vamos a debatir ahora, entre todos los planes también que lanzó el gobierno que tiene que ver con Argentina Hace, el plan contra el hambre, precios cuidados, claro, porque se viene también un momento de alta inflación. Estamos con dos economistas para debatir, Marco Hilding Olson y Juan Pablo Costa del Centro de Economía Política. Bueno, les quiero primero abrir a la mesa esto que dice el FMI. Argentina está bien, estamos observando y vamos a negociar. ¿Está bien lo que dice el FMI y cuán importante es que lo diga el Fondo Monetario Internacional? Bueno, por un lado, obviamente es muy importante que lo diga el Fondo Monetario porque además tiene un nivel de repercusión muy importante en el conjunto de los mercados. Bueno, de hecho, hoy en día el mercado de bonos subió, entre otras cosas, por este tipo de declaraciones, pero más allá de eso es importante el planteo que hace el Fondo Monetario en términos de señalar de alguna forma la responsabilidad que está teniendo el nuevo gobierno en materia fiscal, porque el nuevo gobierno de alguna forma lo que hace es atacar la situación de emergencia y de crisis en la que está el país con en dos frentes fundamentales. Desde el punto de vista externo, que es la restricción de dólares y la falta justamente de dólares, a través del impuesto país y distintas medidas para quitar incentivos, digamos, a la fuga de capitales, por un lado, y desde el punto de vista fiscal, que claramente es un Estado prácticamente quebrado, con un nivel de deuda muy grande, y por lo tanto se empieza a plantear medidas de reformas impositivas, o aunque no se llamen reformas impositivas, plantear, digamos, recaudar más, ¿sí? Incrementar los ingresos del Estado, pero no ajustando a los jubilados o a los trabajadores, sino a los que más tienen, recaudando más de ahí. ¿Y esto puede hacer que fluyan mucho más las negociaciones con el FMI y con los acreedores o en algún momento se puede empantanar para vos? No, esto claramente es una noticia que, como bien decía, pegó en el mercado de bonos, lo vieron como una señal positiva, porque también había mucho miedo de qué es lo que iba a hacer el gobierno, pero que sea una buena noticia para el FMI no quiere decir que sea una buena noticia necesariamente para el vecino que nos está mirando, pero esto es más impuestos para la gente, pegan a los jubilados que van a cobrar menos, la gente que tiene un auto usado va a pagar más impuestos, aumentan ingresos brutos, o sea, es un ajuste que está pegando en el sector privado y por más que sea positivo en el corto plazo para un bono, no es bueno para la economía. Argentina ya tiene un nivel impositivo acá arriba, ponerle más impuestos a la gente, más impuestos a las empresas, no quieren invertir, nadie va a invertir, y esto en vez de mejorar la solución a mediano plazo lo va a empeorar. Entonces ahí tenemos un desafío. El Centro de Economía Política midió mucho las inversiones en los últimos años, los 4 años del macrismo fueron cayendo. Ahora, ¿qué necesitaría para ambos la economía para que haya una inversión? ¿Cuál sería la principal señal? Es que la clave para que existan inversiones es, por un lado, parece trillado, porque
porque de tanto repetirlo, pero efectivamente tiene que haber consumo y tiene que haber necesidad de incrementar la producción, ¿sí? Lo que se denomina la reproducción ampliada. Obviamente eso implica que los empresarios, por un lado, los que no están los que no están instalados, al haber buenos márgenes de rentabilidad, van a intentar instalarse o van a pretender instalarse, y aquellos que están pueden pretender aumentar la escala de producción. Eso naturalmente es más empleo, más salarios y demás. Esto es un debate importante, digo, el Fondo Monetario, un poco vos lo anticipás, el Fondo Monetario está recomendando una suba de impuestos en algunos sectores a los ricos. ¿Quieren que lo veamos? Porque seguramente no lo estuvieron viendo en muchos canales hoy. Fíjense lo que dice la directora del FMI, Kristalina Georgieva, en el informe que escribió el 7, anteayer. Reduzca la desigualdad para crear oportunidades, o reducir la desigualdad para crear oportunidades, es lo que escribe el Fondo Monetario Internacional, y en uno de los destacados recomienda, así como en algún momento el FMI le recomendó a la Argentina, tanto al gobierno de Cristina Kirchner como a Macri, cuando emitía sus informes, le recomendaba, no, para el de Macri, le recomendaba aumentar las retenciones, algo que Macri no quiso hacer, pero se terminó haciendo en el gobierno de Alberto Fernández. Nuestra investigación muestra, dice el FMI, que las tasas impositivas marginales pueden aumentarse sin sacrificar el crecimiento económico, y señala que es para, en otro de los segmentos, para quienes más tienen. Habla de los impuestos en una Argentina que se está debatiendo justamente una reforma fiscal, una ley impositiva a priori en la provincia de Buenos Aires, y sobre todo, al menos en lo mediático, pero también cuando uno ve los detalles, quién paga esos impuestos que se van creando. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas, Marcos, sobre esto que dice el FMI? Por más que lo diga el FMI, es una barbaridad, es una bestialidad en no entender cómo va a frenar el crecimiento si estamos cayendo a la economía. En una economía que está en recesión, subir los impuestos va a dificultar mucho más la salida. Ya hay un montón de argentinos que están tratando de irse a Uruguay, van a llevar su plata a otro lado. Y el que va a invertir, el otro día lo decía un futbolista, Matías Almeida, decía, yo traté de invertir, me quise poner un tambo, me fundieron. La gente que mira esto y dice, la solución es tratar de reactivar con más impuestos, es una locura. Y no hay que olvidarse que el FMI es un lugar de burócratas, unos tipos que desde el Estado, de un escritorio en Washington, te dicen, puedes subir un poquito más los impuestos, pero que vengan a abrirse una pyme acá en el Gran Buenos Aires y ver lo que es laburar, pagar todas las tasas, las cargas laborales, la inflación que tenés. Entonces me parece que es de un burócrata que no ve la calle argentina. Bill Gates el otro día hablaba también de aumentar los impuestos. Digo, es un debate a nivel global que se está dando. En Argentina pega de lleno porque estamos en el momento que cambia. Argentina ya es el país del mundo que más impuestos paga. Si vos agarrás a alguien que paga todos sus impuestos, no tenés margen para seguir subiendo impuestos. Bill Gates lo hizo de un lugar, será cómodo, y ellos tienen toda una teoría de que capaz hay que poner un ingreso universal, están pensando, pero que vengan de vuelta, andá a ver lo que son una pyme para arrancar hoy, lo que el tipo que está pensando en expandir un poco lo que decías, tu negocio, tratar de poner las máquinas a fabricar, que te vengan a decir, che, me siguen aumentando ingresos brutos, me quieren poner más impuestos a los autos, más impuestos más dificultades para comprar y vender dólares. Todas esas cosas son un palazo para el que quieren. Igual para profundizar un poco el debate, primero hay varias cuestiones. En general, el planteo que se está haciendo no es subir impuestos así en general, ni mucho menos impuestos a la gente, sino justamente impuestos a un porcentaje realmente muy, muy minoritario de la población. Y por otro lado, lo que se plantea es reducir justamente la carga impositiva del sector de la producción y del consumo, que sería, por ejemplo, ingresos brutos, es un impuesto que grava la producción, y el IVA es el impuesto más característico que grava el consumo, para pasar a un modelo impositivo en donde se grave la riqueza, el patrimonio, ¿sí? Que justamente de esa forma, incluso es un poco lo que plantea el Fondo Monetario, y obviamente hay mucha teoría económica atrás de esto que se viene discutiendo desde hace mucho, que el Estado tome un rol distribuidor y esos ingresos extra a través de impuestos al patrimonio a los ricos se distribuya a través de distintos mecanismos, y eso genera muchísimo más consumo. ¿Por qué? Porque la plata en el bolsillo de los trabajadores y de aquellos sectores que menos ganan inmediatamente se vuelca al consumo, y eso dinamiza la economía. ¿Puede llegar Argentina creciendo a la negociación con el FMI si suponemos que la negociación fuerte es en el segundo trimestre? Se los pregunto mientras en un rato vemos lo que va a ser el aumento de estatales que se terminó de acordar hoy, que va a salir por decreto, pero bueno, después de esta pregunta damos los detalles. Lo que puede llegar a pasar puede llegar a haber como lo que llamamos un vuelo de gallina, que haya un pequeño leve rebote, pero no un crecimiento profundo, no es que no hay posibilidades. Bueno, son pocos meses, digo. Son pocos meses, 5 o 6 meses, totalmente. Puede llegar
hay una preocupación para mí muy grande, es el tema de la inflación. El gobierno eligió atacar dos problemas, el problema de la deuda y el tema de la inflación. Fue a fondo con el tema de la deuda, quiso dar señales positivas a los bonos haciendo un ajuste sobre el sector privado. Ahora el tema de la inflación es un tema latente, preocupante y no se controla. Esa misma pregunta. Llega con un crecimiento del consumo al menos, ¿no? Del PBI, eso por ahí. Yo creo que el gobierno puede llegar frenando la caída. Las caídas estrepitosas que tuvimos los últimos meses, no solo en la economía en general, sino en el sector industrial, el sector productivo, y atacando la crisis fenomenal que tienen especialmente las pymes, que realmente a mí es una de las cuestiones que más me preocupa, porque el consumo después vos rápidamente lo puedes revertir inyectando dinero, o sea, lo puedes volver a hacer que crezca inyectando dinero, pero las pymes una vez quebradas es muy difícil recuperar. Ahora, obviamente, índices macroeconómicos sólidamente buenos, robustos, y va a pasar un tiempo, no sé si llegará para marzo. Veremos si hay un aumento del consumo, si es un vuelo de gallinas o un puntapié inicial para un crecimiento más fuerte, pero con este tipo de medidas que les queremos mostrar, que es lo que se terminó de definir hoy, es con las que el gobierno dice que va a tratar durante el verano que repunte un poco principalmente el consumo, o al menos que baje la deuda de las familias. De hecho, hay un debate sobre si las familias con lo que reciban, qué es lo que van a poder hacer. De hecho, el ministro Arroyo dice, la tarjeta alimentaria es justamente para comprar alimentos porque las familias tienen muchas deudas y si no se iría toda a pagar una tasa de interés que hoy es muy alta. Fijémonos en estos detalles, cómo va a ser el aumento a cuenta de paritarias de los estatales. Se va a pagar en 2 cuotas, 3.000 pesos con el sueldo de enero, se va a cobrar a fin de este mes, y 1.000 pesos con los salarios del mes siguiente. El incremento lo van a cobrar, esto es muy importante, quienes ganen hasta 60.000 pesos brutos y alcanzará las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, esto que se conoció hoy y que es parte de lo que el gobierno está presentando de a poco, así como fue primero para los jubilados, después el tema del hambre y ahora esto, que hace divisiones pone un límite, acá también estatales, hasta 60.000 pesos van a recibir este adelanto de paritarias, este aumento para eso que veníamos hablando. Bueno, durante el verano puede aumentar el consumo, esa plata va al consumo. El consumo hoy representa creo que el 60% privado y el 80% si se le agrega al público del PBI nacional, más o menos. Sí. Y bueno, es importante entonces que repunte al menos en una etapa, pero ¿qué es lo que debería venir después? El tema es que este aumento parece mucho, pero imaginémonos una persona gana 30.000 pesos. Oiga, es un aumento de 3.000 pesos en enero, 1.000 pesos en febrero, que es un 10% un mes, es un 3% el próximo mes, pero en 3 meses la inflación ya te lo comió. Entonces la persona mira y dice, che, bueno, juntó unos pesos más, pero también ves lo que te aumentan las cosas, entonces no llega a tener, seguramente vaya todo a consumo, pero no es significativo. ¿Y no se compensa con si se congelan buena parte de las tarifas, algunos de los intereses de deuda y demás? Sí, algunas cosas sí, pero hay muchas cosas que se escapan, que no podés comprar. Porque si uno va al supermercado ve aumentos de precios fuertes. No, es cierto, obviamente hay una dinámica inflacionaria todavía muy alta. El gobierno está apostando a anclar diversos precios que son formadores de precios. Vos nombrabas las tarifas, los combustibles y otros precios más. El programa Precios Cuidados forma parte de esto, no es ningún congelamiento de nada, Precios Cuidados, pero sí intervenir en la cadena de valor para generar referencia. Claro, para generar un marco de referencia para productos que son muy sensibles en términos de canasta básica y de consumo de la gran mayoría de la población. Ahora, obviamente, todos estos aumentos que no son... hoy he escuchado a alguien que habla de los bonos. Esto no es un bono, hay que dejarlo en claro. Es un aumento de salario para todas aquellas personas que ganen menos de 60.000 brutos. Esto va a ir todo a consumo, inmediatamente. Así que en ese sentido... Lo que todas estas medidas que fuimos presentando estos días, que presentó el gobierno, que nosotros mostramos acá, buena parte van para los segmentos más necesitados o más bajos. Hay una parte que es medio más híbrida, por decirlo de alguna manera. Tiene que ver con lo que salen los alquileres. Digo híbrida porque esta evaluación es sobre... lo hizo el Centro Scalabrini Ortiz, sobre el área metropolitana, y fíjense los montos en los que están los alquileres, quiero debatirlo acá, es un tema muy importante, es el precio no de la vivienda, sino de lo que sale vivir, y esto es lo que relevó el Centro Scalabrini Ortiz con los economistas que tiene ahí. Precios promedio en la ciudad, no es todo el área metropolitana, un bono ambiente, esto es un promedio obviamente, 14.000 pesos, un 2 ambientes,
17.000 pesos y 3 ambientes, 2 dormitorios, como se le pone más que nada en el interior, se pone así, 25.000 pesos el alquiler de promedio. Esto está más o menos en la mitad de lo que es la canasta básica en la ciudad de Buenos Aires. Esto es el aumento en el último mes. Bueno, ambiente 2%, un dormitorio 2,3%, 2 dormitorios para quienes más pagan, un 3,2% de aumento mensual. ¿Va a ser la vivienda para ustedes algo que pueda encontrar un camino de solución en el gobierno de Alberto Fernández, teniendo en cuenta que se quedaron muchos problemas en estos últimos años? Hay un desafío que la mayoría de los que tienen un departamento y lo quieren poner a alquilar, generalmente lo compraron en precios dólares, ¿no? Entonces, si vos pones a mirar lo que cuesta es el alquiler respecto al valor del departamento, sigue siendo bajo, ¿no? Estos precios estamos hablando incluso los de 2 ambientes son entre 300 y 400 dólares. Entonces un tipo dice, che, yo invertí capaz 150.000 dólares para comprarlo. Entonces hay un problema. Y entonces la solución es tratar de frenar o fijar el precio de alquiler, lo único que te va a generar es menos oferta, o como hacen la mayoría, que alquilan en negro. Entonces ahí hay un desafío enorme para lograr que haya más inversión, y todo es un desafío mucho más grande en mejorar los salarios, más que... porque es muy difícil que bajen los precios de los alquileres. No, yo no coincido en una parte, no coincido en el diagnóstico, en la conclusión, digamos. Es cierto que hay un descalce de monedas. En el sector inmobiliario hay una cuestión muy importante que es el descalce de monedas. Obviamente en términos de rentabilidad, si uno lo mide tradicionalmente, es cierto que los alquileres son bajos, ¿sí?, en términos de rentabilidad. Obviamente esos montos de alquiler para cualquier familia son muy difíciles de afrontar. Entonces vos tenés, desde el punto de vista del inversor, alquileres bajos; desde el punto de vista del inquilino, alquileres muy altos. Con lo cual ahí tenés un problema de difícil resolución, pero que en realidad el problema tiene que ver con la dolarización del mercado inmobiliario. Sí. Que es un mercado, digo, con costos prácticamente en su totalidad en pesos, ¿sí? O sea, no hay costos importados, la tierra en todo caso, pero la tierra tampoco es un costo importado. No, y lo de la energía, y ahora tal vez se desdolariza un poco más. Claro, digo, no, pero hay sectores industriales que por ahí, o por ejemplo la industria aeronáutica, que sí realmente tiene costos dolarizados. No es el caso del mercado inmobiliario. Y para mí la solución no va tanto por fomentar la inversión, porque durante muchísimos años hubo muy alta inversión en términos de nuevos emprendimientos, que cuando uno se pone a ver las estadísticas que están en la ciudad, están muy bien ahí desagregadas por la Dirección de Estadística de la Ciudad. Vos ves que la inmensa mayoría de la inversión fue dirigida a edificios de categoría suntuaria, ¿sí?, que no son edificios que para la clase media o trabajadores de la ciudad. Vamos a volver a un punto que señalaba Marcos, y es el último de economía. Después tenemos otros temas para el resto de esto. Recién empieza, que tiene que ver justamente con lo que hoy se insinuó que puede pasar en el Uruguay. Saben que un informe del 2006 hecho en Estados Unidos, hay que ver después cómo evolucionó, dice que Argentina es uno de los países con más dólares per cápita fuera del sistema. De hecho, se señalaba o se trataba de estimar cuántos dólares de argentinos hay fuera del sistema. Se decía en un momento entre 200.000 y 400.000 millones de dólares. Hubo blanqueos, hay de todo, pero ahí apunta Luis Lacalle Pou, el flamante presidente uruguayo, que dice que le va a dar ventajas a los argentinos que decidan mudarse o cambiar el domicilio, en realidad, al país vecino, con el objetivo claro de obtener un alivio en el pago de impuestos, apuntando fuerte al segmento más alto de la sociedad argentina. Luis Lacalle Pou dijo que su plan es flexibilizar, cuando asuma, los trámites para que los inmigrantes obtengan la residencia legal. Y claro, acá lo más importante, otorgar beneficios en el aspecto fiscal. Su intención es que unos 100.000 argentinos se muden o lleven sus bienes al país vecino. ¿Cómo les parece que en la economía global que viene, los paraísos fiscales o los países que ofrezcan grandes incentivos desde este punto de vista pueden atraer al menos a buena parte de la clase más alta de una sociedad? El problema no es tanto los paraísos fiscales, el problema son los infiernos fiscales. El tema es que Argentina es un infierno fiscal, es una persona ahorró toda su vida. Yo junto unos mangos, o una persona lo está pensando, no el ciudadano que tiene pocos ingresos que se compra su departamento. Pero otro dice, bueno, como acá me están sacando, me quieren meter más impuestos, se va a otro lado. Entonces, Argentina en un mundo global, ves que Brasil baja los impuestos, Estados Unidos baja los impuestos, Uruguay baja los impuestos. Si nosotros seguimos en esta teoría de ponerle más impuestos, lo que te va a pasar, aumentar los ingresos, bienes personales al argentino que tiene la plata afuera, lo que van a hacer es se van a radicar afuera. Entonces, por más que a uno le encante cobrar impuestos, quieren matar a impuestos a la gente, tiene un efecto muy negativo, porque esa es plata que si no se viene acá se invierte, se construye, genera puestos de laburo. Cuando sean 100.000 personas ahí,
o 100.000 personas mueven su residencia, mueven su patrimonio ahí, es que nosotros tenemos menos plata en los bancos para prestar a las pymes, tenés menos riqueza y es muy mala noticia. Entonces Argentina debería pensar cómo atraes capital, hay que parar de combatir el capital y traer el capital, que la gente diga, che, yo quiero venir a invertir en Argentina. Juan Pablo, decías la élite antes, ¿tiene que ver con esto? Sí, claro, por eso yo quiero un poco, primero, polemizar con el mito de que Argentina es un infierno de impositivo, digamos que es uno de los países con mayor presión fiscal, cuando en realidad los países desarrollados, Europa y mismo incluso Estados Unidos, son países con alta carga fiscal, los países europeos además muy por encima de la Argentina. Y segundo, en segundo lugar, también un poco polemizar y con la idea esta un poco romántica en donde se plantea que los impuestos son para aquella persona que ahorró toda la vida, se compró un departamento y el Estado viene a reventar. Y la realidad es que en general ese no es el caso. El caso es el impuesto, el gravamen a las grandes fortunas y a los grandes patrimonios. Esa es la discusión, no es la clase media que tiene un departamento de más o de menos, no. Tiene que ver con las grandes fortunas de este país. Gracias Juan Pablo, gracias Marcos por el gracias. debate.